Bajo los muros de piedra centenarios del Palacio de Buckingham, un terremoto sin precedentes está a punto de estallar en silencio. Una prueba de ADN, que parecía inofensiva, ha revelado una verdad aterradora sobre la sangre real, desatando consecuencias imprevisibles. Tom Parker Bowles, el hijo que hasta ahora se creía de la reina Camilla, ha recibido un resultado de ADN que ha roto por completo su relación con su madre. Y aún peor, este secreto podría sacudir hasta los cimientos mismos de la sucesión al trono británico. Mientras el rey Carlos III lucha contra el cáncer, este escándalo de linaje empuja a la familia real a una situación de peligro jamás vista, donde la verdad y la lealtad chocan de manera brutal. ¿Podrán los secretos enterrados durante décadas ser protegidos frente al implacable avance de la verdad? ¿O seremos testigos, una vez más, de cómo la historia ve caer a la monarquía bajo el peso de los secretos que intentaron ocultar? Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camilla, siempre había sido considerado una figura discreta, alejada del bullicio de la familia real. Sin embargo, un acontecimiento sísmico lo arrojó al ojo del huracán mediático. Una prueba de ADN, en apariencia inofensiva, desveló secretos ocultos durante décadas, amenazando con derrumbar la ya frágil imagen de la monarquía británica. Todo comenzó como una simple curiosidad personal. Tom, conocido en el mundo de la gastronomía y la cultura británica, decidió participar en un programa televisivo donde personajes públicos exploran sus raíces a través de pruebas genéticas. Nadie, ni siquiera él mismo, podía prever la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Según fuentes cercanas, Tom recibió los resultados una tarde en Londres. Al ver los datos en pantalla, no podía creer lo que veían sus ojos. Los perfiles genéticos mostraban discrepancias inexplicables con la familia que siempre creyó suya. Más aún, los análisis profundizados sugerían que la ascendencia de Camilla no correspondía plenamente con la línea oficial y que el padre biológico de ella podría haber pertenecido a una casa noble secreta, con conexiones sensibles a la realeza. Tom no tardó en actuar. Organizó una reunión privada con su madre en Clarence House. Testigos describieron el encuentro como sofocante. Tom, normalmente calmado, mostró por primera vez una furia abierta. Se escucharon gritos a través de los pasillos, y minutos después, Tom abandonó el lugar con el rostro desencajado, sin pronunciar palabra. Desde entonces, madre e hijo no volvieron a comunicarse. Tom desapareció de los actos públicos y canceló toda su agenda. Allegados revelaron que cayó en un estado de profunda depresión, sintiendo que los cimientos de toda su vida se habían desmoronado. Mientras tanto, en el interior del Palacio de Buckingham, el pánico cundía. Una crisis de comunicación se activó inmediatamente. Los asesores más altos se reunieron de urgencia para intentar sellar cualquier filtración antes de que alcanzara la opinión pública. Pero cuando se trata de ADN, una prueba irrefutable, ocultar la verdad resulta casi imposible. Historiadores, periodistas y expertos genéticos se lanzaron a investigar. Archivos de los años 40 fueron desempolvados. Cartas, fotografías y documentos olvidados comenzaron a ser analizados bajo una nueva óptica. Poco a poco, surgió un panorama inquietante. Camilla no sería simplemente una aristócrata de clase media alta, sino portadora de un linaje manchado de secretos oscuros, profundamente entrelazados con la historia secreta de la familia real. Pero las repercusiones del escándalo genético no se limitaban a Camilla. Los expertos advirtieron que, si la verdadera ascendencia de la reina consorte se confirmaba, podría cuestionarse la legitimidad misma de varios títulos reales y, en última instancia, tambalear los pilares de la monarquía británica. Los rumores se multiplicaron. Algunos analistas sugirieron que esta revelación explicaría por qué el rey Carlos había arriesgado tanto, incluso la estabilidad de la institución, para casarse con Camilla.
Una conexión sanguínea oculta entre ella y los Windsor sería la pieza que faltaba en el enigma de su vida personal. En cuanto a Tom, se encontraba en una encrucijada. Fuentes cercanas aseguraron que consideraba hacer pública toda la verdad, pese a las advertencias de abogados y familiares. Algunos amigos íntimos insinuaron que ya había firmado un contrato con una importante editorial para publicar unas memorias, un libro que podría ser tan explosivo como Spare de Harry. Las redes sociales estallaron bajo hashtags como Almohadilla Royal Scandal y Almohadilla Camilla Secrets. El público se dividió, unos exigían transparencia y pruebas de ADN para todos los miembros de la familia real, otros pedían respetar la privacidad y proteger la institución de teorías conspirativas infundadas. En medio del huracán, el Palacio de Buckingham guardaba un silencio sepulcral. No hubo comunicados oficiales, ni siquiera intentos de minimizar la situación. Ese silencio solo alimentó la incertidumbre y el escepticismo. Para Tom Parker Bowles, quizá los días de paz personal habían terminado. Y para la monarquía británica, una nueva tormenta, con la fuerza de un tsunami, se estaba gestando, amenazando con derribar las murallas más antiguas del poder y la tradición. Tom Parker Bowles no solo se enfrenta al shock sobre la verdadera identidad de su madre, sino también a una crisis familiar sin precedentes. Lo que comenzó como una simple prueba de ADN rápidamente se convirtió en una pesadilla que destruyó por completo los lazos que alguna vez unieron a Tom con la mujer a la que tanto respetaba. Tras un enfrentamiento intenso en Clarence House, Tom decidió cortar toda comunicación, optando por el silencio y desapareciendo de la vida pública. Su desaparición repentina no hizo más que alimentar las sospechas del público. Mientras los medios de comunicación especulaban sin descanso, amigos cercanos confirmaron que Tom se había retirado a una mansión remota en Escocia, completamente aislado del mundo. Ya no hay fiestas, ni eventos gastronómicos. Tom se sumió en el silencio, luchando internamente contra el sentimiento de traición y pérdida. Algunas fuentes cercanas revelaron que Tom estaría considerando cambiarse el apellido e incluso estaría escribiendo unas memorias. Si llegara a publicarlas, este libro podría convertirse en una bomba que destruiría los cimientos centenarios de la monarquía británica, revelando secretos familiares jamás contados. Editoriales y medios internacionales ya compiten ferozmente por asegurarse los derechos de publicación de esta historia explosiva. Mientras tanto, en el Palacio de Buckingham se libra una crisis mediática silenciosa. Los asesores de la familia real trabajan contrarreloj para contener los daños, elaborando planes de respuesta de emergencia para frenar una posible oleada de indignación pública. Sin embargo, tratándose de un escándalo basado en ADN, una prueba científica difícil de refutar, todos los esfuerzos parecen en vano. Por otro lado, investigadores y expertos en historia real también se han movilizado. Han comenzado a revisar documentos, cartas y diarios antiguos de las décadas de 1940 y 1950, buscando pistas sobre la verdadera relación entre la madre de Camilla y un misterioso noble de la época. Fotografías olvidadas, relatos apenas mencionados, ahora se analizan bajo una nueva luz. Los expertos coinciden en que, si los resultados de ADN se confirman, el verdadero linaje de Camilla explicaría muchos enigmas, desde su perseverancia al mantenerse junto al príncipe Carlos, hasta el respaldo silencioso pero persistente que recibió de ciertos sectores del poder real, a pesar de la desaprobación pública en sus primeros años. En cuanto al rey Carlos, se dice que ha caído en un estado de shock silencioso. Algunas fuentes afirman que el monarca intentó contactar a Adam para buscar una reconciliación, pero fue rechazado de manera tajante. Carlos, quien luchó durante décadas para poder vivir su amor con Camilla públicamente, ahora enfrenta una crisis personal e institucional de proporciones históricas. Al mismo tiempo, en las redes sociales, hashtags como Almohadilla DN Scandal, Almohadilla Royal Secrets y Almohadilla Camilla Gate se viralizan rápidamente.
Las discusiones son encendidas, unos acusan a Camilla de haber ocultado la verdad, mientras otros la defienden como una víctima más de los prejuicios y maquinaciones de la vieja aristocracia. Sin embargo, para Tom, esta historia trasciende el drama real. Ya no se trata de títulos, tronos o linajes, es una lucha íntima por su identidad, por la verdad, y por la herida abierta de haber sido traicionado por la persona que más amaba. Una fuente cercana a Tom declaró, él no está enojado porque su madre no sea quien él pensaba. Está devastado porque le mintieron toda su vida. Justo en este momento, surgieron rumores de que Tom estaría negociando con una productora estadounidense para llevar su historia a la pantalla en forma de una serie documental para Netflix, prometiendo superar incluso el impacto de The Crown. Si el proyecto se concreta, no solo expondría los secretos más oscuros de Camilla, sino que también podría arrastrar a figuras de alto rango dentro de la realeza a un nuevo escándalo. Mientras tanto, analistas de temas reales advierten, si la familia real no logra controlar rápidamente esta crisis, podría desencadenarse un efecto dominó que erosionaría aún más la ya debilitada credibilidad de la monarquía británica, afectada previamente por el Brexit y los escándalos de Andrés de York. El futuro del Reino Unido podría encaminarse hacia una etapa de inestabilidad sin precedentes a medida que la ciudadanía pierde fe en instituciones que alguna vez parecieron inamovibles. Y todo, por una simple muestra de ADN, una evidencia pequeña, pero con el poder suficiente para sacudir a todo un imperio. Mientras Tom Parker Bowles seguía luchando contra el impacto devastador de la prueba de ADN, otra conmoción silenciosa comenzaba a extenderse dentro de la familia real. Los expertos habían iniciado una revisión completa del árbol genealógico de Camilla, rastreando los eslabones ocultos que llevaban generaciones enterrados. El objetivo no era solo identificar al misterioso padre biológico, sino también desenterrar conexiones que podrían plantear preguntas aún más aterradoras sobre la legitimidad de las relaciones reales actuales. Mientras tanto, los partidarios de Camilla no se quedaron de brazos cruzados. Un pequeño grupo de asesores de confianza lanzó una contraofensiva en la sombra. Se acercaron a periodistas afines, filtrando información que sugería posibles errores en las pruebas de ADN de Tom e insinuando que podía estar siendo manipulado por fuerzas oscuras que deseaban socavar la monarquía. Así comenzó una guerra mediática silenciosa, con puñales invisibles que apuntaban a miembros de su propia familia. Sin embargo, la furia de Tom no mostraba signos de disminuir. Fuentes cercanas revelaron que había rechazado todas las ofertas de reconciliación por parte de Camilla. Declaró abiertamente que la verdad no puede ser comprada y dejó clara su intención de sacar todo a la luz. Esa determinación encendió las alarmas en los despachos de Buckingham. Si Tom hablaba, los secretos guardados durante décadas quedarían expuestos sin posibilidad de ser controlados. La prensa internacional también se sumó rápidamente a la caza. The Guardian lanzó una nueva sección titulada Los secretos de la sangre real, comprometiéndose a investigar hasta el último rincón de las anomalías genealógicas. Grandes cadenas como la BBC y CNN enviaron reporteros a seguir cada movimiento, desde el Palacio de Buckingham hasta Clarence House. Uno de los giros más impactantes fue la implicación de destacados historiadores. Algunos comenzaron a plantear públicamente la posibilidad de vínculos no reconocidos entre la familia Sand, la familia materna de Camilla, y ciertas casas nobles británicas envueltas en secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Documentos antiguos sugerían que miembros de la familia de Camilla habrían mantenido relaciones extremadamente estrechas con algunas de las casas más influyentes del país. El descubrimiento más inquietante surgió cuando un memorando olvidado, hallado en los archivos del Ministerio del Interior británico, reveló que en 1947 se abrió una investigación secreta sobre un miembro de la aristocracia que habría intentado ocultar el nacimiento de un niño en circunstancias incompatibles con el honor real. Aunque el nombre fue tachado, los expertos creen que todo apunta a quien más tarde sería conocida como Camilla Shan.
La presión sobre la familia real se intensificó. Analistas políticos advirtieron que, si la legitimidad de Camilla se veía gravemente dañada, no solo su título de reina consorte estaría en peligro, sino que toda la línea de sucesión podría ser cuestionada. Se vislumbraba un escenario de crisis institucional sin precedentes desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Ante esta tormenta, la reacción del rey Carlos fue descrita como fría y desesperada. Según fuentes internas, el monarca reunió de urgencia a un equipo de abogados de élite, incluidos expertos en derecho constitucional y sucesorio. Se barajó incluso la posibilidad de emitir un decreto real para legalizar cualquier irregularidad vinculada al linaje de Camilla y contener el desastre antes de que explotara. Pero incluso ese plan encontró obstáculos mayúsculos. Los asesores advirtieron que cualquier intento de alterar las reglas de sucesión requeriría inevitablemente la aprobación del Parlamento, lo que podría desencadenar una crisis política monumental y alimentar movimientos republicanos que exigieran el fin de la monarquía, justo en un momento de gran fragilidad tras el Brexit y la recesión económica. Además, surgieron teorías aún más alarmantes: si el linaje oculto de Camilla estaba vinculado a familias simpatizantes del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, la reputación moral de la monarquía sufriría un golpe del que sería casi imposible recuperarse. Las preguntas sobre ética, historia y justicia amenazaban con sumir a la institución en un abismo desconocido. Mientras tanto, Tom Parker Bowles, el hijo que, sin querer, había desatado todo este cataclismo, enfrentaba decisiones dolorosas. Las principales editoriales de Reino Unido y Estados Unidos estaban dispuestas a ofrecer millones de libras por sus memorias. Netflix, Amazon y HBO ya le habían ofrecido asesorías para futuras series documentales que prometían destripar los secretos de la realeza. Sin embargo, amigos cercanos aseguraban que Tom consideraba otra vía: aparecer en un programa de televisión en vivo para relatar toda la verdad, con su propia voz, ante millones de espectadores. Una noche que podría cambiar para siempre la historia de Inglaterra. Dentro del Palacio de Buckingham, la preocupación se transformaba en pánico. Cada día que Tom demoraba en tomar una decisión pública era un día más de rumores, especulaciones y preparativos para el impacto. Las viejas piedras del palacio, testigos de tantas intrigas y tragedias, temblaban ahora ante una fuerza imparable: la verdad, esa verdad que ni la sangre azul ni los siglos de tradición podían seguir ocultando. Mientras la tormenta provocada por el escándalo de ADN de Tom Parker Bowles aún no se disipaba, una nueva bomba estalló silenciosamente en el corazón de la familia real. La princesa Ana, única hermana del rey Carlos, envió en secreto una carta privada al primer ministro británico. Aunque el contenido exacto se mantuvo en estricta confidencialidad, filtraciones desde Westminster revelaron que estaba directamente relacionado con la crisis que amenazaba con poner en duda la legitimidad misma del trono. Según fuentes internas, la princesa Ana expresó en su misiva profundas preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo de la monarquía y solicitó al gobierno preparar un plan de contingencia en caso de que la crisis genética derivara en una crisis constitucional sin precedentes. Fue un gesto sin precedentes de parte de un miembro de tan alto rango, que reflejaba la gravedad con la que Ana evaluaba la situación actual. La carta no solo advertía sobre los riesgos, sino que además contenía una propuesta audaz: si las circunstancias empeoraban, Ana apoyaba la posibilidad de designar al príncipe William como sucesor directo para garantizar la estabilidad institucional. En otras palabras, estaba dispuesta a sugerir pasar por alto al propio rey Carlos y su prestigio quedaba irremediablemente comprometido. La noticia causó un terremoto en todos los centros de poder. En el Palacio de Buckingham, se dice que Carlos, al enterarse, palideció de furia. Aunque siempre había querido profundamente a su hermana, consideró su gesto como una traición imperdonable. En Westminster, los parlamentarios y asesores del gobierno también entraron en estado de alerta máxima.
Una crisis de sucesión podía provocar un desorden político comparable solo a la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Si William ascendía prematuramente, todo el equilibrio de poderes tendría que ser reestructurado, un escenario temido especialmente en un contexto de crisis económica e incertidumbre post-Brexit. En los pasillos del poder, comenzaron las maniobras discretas. Algunos políticos tradicionalistas consideraban que cualquier intento de omitir a Carlos sería un acto de alta traición, e instaban al gobierno a defender a ultranza al monarca. Otros, más jóvenes y reformistas, veían en la propuesta de Ana una oportunidad dorada para modernizar la institución y acercarla al pueblo. En medio del torbellino, surgió un nuevo actor inesperado, el propio príncipe William. Fuentes cercanas afirmaron que William, hasta entonces silencioso frente a las polémicas familiares, convocó a una serie de reuniones privadas con sus asesores de máxima confianza. El tema, preparar escenarios para cualquier eventualidad, incluyendo la posibilidad de asumir el trono antes de lo previsto. Aunque no expresó explícitamente su deseo de reinar, su actitud fue interpretada como un claro mensaje: estaba dispuesto a asumir su responsabilidad si la historia así lo exigía. Más sorprendente aún fue el aumento de las apariciones públicas de Kate Middleton, ahora más segura, más independiente. Los analistas vieron en ello un indicio inequívoco de que la pareja se preparaba discretamente para un cambio de era. Sin embargo, dentro del círculo íntimo de la familia real, la tensión alcanzaba niveles insoportables. Fuentes cercanas revelaron que Camilla, ya devastada por el escándalo de ADN, se sentía traicionada por el silencio de William frente a los rumores que pedían su exclusión de la vida pública. Algunos allegados incluso insinuaron que Camilla contemplaba seriamente la posibilidad de retirarse de la escena oficial si era empujada a los márgenes. Mientras tanto, filtraciones provenientes de fuentes militares sugerían que se había activado un plan de contingencia extraordinario. Un alto mando, bajo anonimato, declaró: siempre tenemos protocolos para cualquier eventualidad, incluso para cambios imprevistos en la jefatura del Estado. Entre la ciudadanía, la división era palpable. Las encuestas mostraban que el 53% de los británicos apoyaría una sucesión directa de William si la credibilidad de Carlos quedaba gravemente comprometida. Solo un 29% abogaba por que Carlos continuara en el trono a toda costa. El resto se mantenía indeciso. Los números hablaban claro, la confianza persistía, pero la paciencia popular frente a los escándalos se agotaba peligrosamente. Frente a este panorama, algunos asesores sugirieron que Carlos realizara un movimiento audaz, pronunciar un discurso nacional, reconociendo las dificultades, apelando a la unidad, y comprometiéndose a una transición generacional honorable y ordenada. ¿Pero bastaría un discurso para detener la marea? Nadie, en esos momentos, se atrevía a asegurarlo. Mientras tanto, Tom Parker Bowles, el hombre que sin querer había desencadenado todo, seguía guardando un silencio tan denso que pesaba más que cualquier acusación. Todos los ojos del mundo miraban ahora hacia el Palacio de Buckingham, donde las viejas paredes de piedra temblaban ante una tormenta como ninguna otra en la historia reciente de la monarquía británica. Mientras Buckingham aún tambaleaba bajo el peso de la crisis del ADN de Tom Parker Bowles y las filtraciones de la princesa Ana, otra inquietud silenciosa comenzaba a filtrarse por los pasillos del poder: el extraño silencio del príncipe Harry. Desde Montecito, California, donde viven Harry y Meghan Markle, no surgió ninguna reacción oficial ante los terremotos que sacudían el Reino Unido. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que Harry estaba preparando movimientos capaces de hacer tambalear todo el tablero de la monarquía. Una fuente de la industria editorial estadounidense confirmó que Harry firmó un contrato para un nuevo libro, esta vez no una obra de memorias como Spare, sino un volumen destinado a revelar verdades que ha guardado toda su vida.
Un periodista especializado en la realeza advirtió, si este libro ve la luz en pleno caos en Buckingham, las consecuencias serán imprevisibles. Lo más preocupante, según filtraciones iniciales, Harry no solo planeaba narrar su versión de los hechos, sino también exponer secretos enterrados de figuras clave de la familia real, incluyendo detalles inéditos sobre Diana, Camilla, Carlos e incluso William. El nerviosismo se apoderó del equipo de comunicaciones de la Casa Real. Un alto asesor resumió la situación en una frase: estamos ante una bomba de relojería. Y entonces surgieron rumores aún más inquietantes. Harry poseería cartas privadas de Diana, cartas jamás vistas públicamente, donde la princesa expresaba su frustración, miedo y sentimiento de traición en los últimos años de su vida. Una de esas cartas, según las fuentes, contendría acusaciones directas contra figuras que durante décadas gozaron de la confianza del pueblo británico. La mera posibilidad de que esos documentos salieran a la luz estremeció los cimientos mismos de la monarquía. Además, medios de Hollywood filtraron que Netflix, productor del exitoso documental de los Sussex, ya discutía un nuevo proyecto basado en el próximo libro, una serie documental que no solo narraría la historia, sino que reconstruiría momentos históricos desde una perspectiva completamente distinta, una dinastía asediada por secretos, conspiraciones y heridas nunca cicatrizadas. El silencio de Harry, por tanto, no era señal de retirada, sino el preludio de un ataque calculado. En este clima de tensión, William, el hermano mayor que siempre intentó tender puentes, enfrentaba su propia crisis personal. Una fuente cercana a los príncipes de Gales confesó: William se siente atrapado entre la lealtad familiar y la empatía profunda hacia el dolor que Harry quiere sacar a la luz. Kate Middleton, con su instinto político agudo, trataba de mantener a William enfocado en el futuro, alentándolo a no dejarse consumir por las viejas heridas. Pero en el corazón de William, los fantasmas persistían: la muerte de su madre, la fractura familiar, el miedo de ver desmoronarse el legado que luchaba por proteger. Del otro lado del Atlántico, Harry parecía decidido. Un allegado de los Sussex afirmó: Harry cree que la verdad libera. Ya no ve razones para callar. Pero ¿podría esa verdad salvar la institución, o sería el golpe final que la destruiría? En Buckingham, las reuniones de emergencia se sucedían sin cesar. Los asesores debatían acaloradamente: debían adelantarse y revelar ciertas verdades para amortiguar el impacto de Harry, o mantenerse fieles a la vieja doctrina del nunca quejarse, nunca explicar. Algunos defendían la transparencia como única salida. Otros advertían que cualquier admisión de culpa sería catastrófica, debilitando aún más la ya erosionada autoridad de la corona. En medio del caos, incluso Sophie, duquesa de Edimburgo, quien solía actuar como mediadora familiar, se retiraba discretamente. Una fuente cercana confesó: Sophie está agotada. Siente que ya no hay nada que pueda reparar una familia tan rota. Y mientras todo parecía desmoronarse, la única figura que mantenía una apariencia de fortaleza era Camilla. Fuentes aseguraban que, a pesar de soportar ataques y críticas feroces, Camilla estaba formando un círculo cerrado de asesores leales para blindar su posición junto al rey Carlos. Su determinación era inquebrantable: no permitiría que sus años de esfuerzo fueran borrados por el pasado, ni por una generación rebelde. Sin embargo, los rumores eran cada vez más inquietantes. Harry no solo planeaba revelar las cartas de Diana, sino también sacar a la luz pactos secretos dentro de la propia familia real, negociaciones de poder que, hasta ahora, permanecían enterradas bajo un manto de discreción absoluta. Si eso ocurría, la disputa dejaría de ser un drama familiar para convertirse en una crisis institucional de proporciones históricas, capaz de poner en peligro la supervivencia misma de la monarquía moderna. Cuando el sol se ponía tras las murallas de piedra del Palacio de Buckingham, la pregunta seguía resonando en el aire. ¿Sobrevivirá la monarquía británica a esta tormenta,
o estamos presenciando el ocaso irreversible de una era que alguna vez pareció eterna. Mientras la opinión pública internacional seguía conmocionada por las filtraciones procedentes de la familia real británica, otra pregunta comenzaba a tomar forma en la mente de quienes seguían de cerca los acontecimientos. ¿Cuál es, en realidad, el papel del rey Carlos III en toda esta crisis? Con su estado de salud cada vez más preocupante, los rumores sobre un cáncer avanzado se extendían imparablemente. Pese a los esfuerzos de Buckingham por mantener la discreción, el monarca de 76 años enfrenta no solo una batalla contra la enfermedad, sino también una lucha a muerte por proteger el legado que ha dedicado toda su vida a construir. Una fuente cercana a la familia real reveló: Carlos vive en un estado de ansiedad constante. Sabe que cada decisión que tome ahora determinará cómo la historia lo recordará. Esto explica por qué, en medio de la tormenta, Carlos sigue firmemente al lado de Camilla, la mujer que ha compartido su vida adulta, a pesar de las acusaciones, los susurros y las heridas del pasado aún abiertas. Esa lealtad, por un lado, muestra un Carlos de amor inquebrantable, pero por otro, revela su mayor debilidad. Está atrapado entre su rol de esposo, de padre y de líder de una monarquía tambaleante. Sus asesores más cercanos le han sugerido repetidamente que dé un paso al frente para calmar a William, el heredero al trono, mediante una reunión privada, en la que se aclaren todos los malentendidos y se reafirme el compromiso con el futuro de la monarquía. Pero Carlos duda. Un viejo amigo del rey confesó: teme que, al abrir esa puerta, William exija cambios que él no puede, o no quiere, conceder. Esa indecisión ha creado un vacío, y ese vacío se está llenando rápidamente de sospechas, resentimiento y distancia. Mientras tanto, Camilla, impulsada por su instinto de supervivencia, estaría presionando a Carlos para no retroceder, advirtiéndole que cualquier muestra de debilidad sería explotada sin piedad por los medios y la opinión pública. Una fuente del palacio lo resumió así: Camilla cree que la mejor defensa es el ataque. Quiere aparecer cada vez más junto a Carlos para consolidar la imagen de un rey y una reina inseparables. Sin embargo, esa estrategia está teniendo el efecto contrario. Bajo la presión mediática y el impacto de las filtraciones, especialmente las revelaciones de Tom Parker Bowles y la princesa Ana, la imagen de Camilla se deteriora rápidamente. Una encuesta reciente mostró que su índice de popularidad ha caído a niveles históricamente bajos desde la coronación. Particularmente preocupante es la reacción de los jóvenes, la generación que debería asegurar el futuro de la monarquía, quienes muestran frialdad, incluso rechazo, hacia la figura de Camilla. Un sociólogo explicó: para muchos jóvenes, Camilla sigue representando la injusticia que sufrió Diana. Es imposible borrar una memoria colectiva tan arraigada. En este contexto, William, cada vez más visto como el rostro esperanzador de la monarquía, se encuentra en una encrucijada. No puede enfrentarse abiertamente a su padre sin dañar aún más la institución. Pero tampoco puede ignorar lo que está ocurriendo. Fuentes internas revelan que William ha mantenido varias reuniones privadas con sus asesores para explorar opciones de redefinición de la imagen real, distanciándose silenciosamente de las figuras más controvertidas del pasado, especialmente Camilla. Una de las estrategias sobre la mesa: reforzar aún más la presencia pública de William y Kate como el nuevo rostro de la corona, mientras se reducen progresivamente las apariciones de Carlos y Camilla en los eventos clave. Si este plan se concreta, marcará una transferencia de poder sutil pero implacable, preparando el terreno para una nueva era donde William aspire a conquistar el corazón y la mente del pueblo británico. Paralelamente, el príncipe Harry, desde su exilio californiano, sigue siendo un factor impredecible. Pese a las críticas que recibe por sus supuestas traiciones, Harry cuenta con una considerable simpatía entre sectores del público que lo ven como una víctima de un sistema rígido y despiadado.
El inminente lanzamiento de un nuevo libro y la posibilidad de publicar cartas inéditas de Diana no hacen más que aumentar la presión sobre Carlos. Un asesor reconoció: si Harry revela lo que tememos, no solo Camilla estará en peligro, también el propio trono. Y mientras los vivos libran sus batallas ocultas, la sombra de Diana, la mujer que sigue habitando el corazón de millones, flota omnipresente sobre Buckingham. Expertos coinciden: aunque han pasado casi 30 años desde su muerte, Diana sigue siendo el patrón moral con el que el público mide todo lo que sucede tras los muros de piedra del palacio. Y eso, simplemente, escapa al control de Carlos. En las largas noches de Clarence House, cuando las luces se atenúan y los murmullos de preocupación ya no pueden ser silenciados, es inevitable imaginar a Carlos preguntándose a sí mismo: ¿acaso fue un error creer que el amor y la paciencia serían suficientes para vencer al pasado? ¿O será precisamente ese pasado, y las verdades que ya no pueden ocultarse, lo que termine por sellar el destino de él, de Camilla, y de toda la monarquía británica? Mientras el palacio de Buckingham aún se tambaleaba bajo el peso de intrigas silenciosas y crisis sucesivas, un nuevo acontecimiento inesperado sacudió a la opinión pública internacional: la princesa Ana, considerada durante décadas como la figura más discreta y leal de la familia real, dio un paso sorprendente, desviándose claramente del rumbo marcado por el rey Carlos y la reina Camilla. La primicia, revelada inicialmente por The Times, indicaba que Ana había solicitado una reunión privada con algunos de los miembros más destacados de la familia real para discutir la legitimidad y la preservación de los valores fundamentales de la monarquía. Una fuente interna confirmó: Ana siente que la familia real se encuentra ante una encrucijada. Si no se actúa con rapidez, todo el legado de la reina Isabel II podría desmoronarse. Este movimiento causó sorpresa precisamente porque Ana siempre había sido vista como una firme defensora de los principios tradicionales. Pero esta vez, según analistas, la princesa actuaba impulsada por un temor profundo: que los escándalos que salpican a Carlos y Camilla no solo dañaran reputaciones individuales, sino que amenazaran con arrastrar a toda la institución hacia el abismo. Un detalle que no pasó desapercibido: en esa reunión, Ana habría subrayado la importancia de proteger la imagen inmaculada de la generación sucesora, una referencia velada pero inequívoca a William y Kate. Con ese matiz, quedó claro que Ana apoyaba un cambio gradual de foco: alejar la atención de Carlos y Camilla para centrarla en William y Kate, sin importar el costo emocional que ello supusiera para su propio hermano. Un ex asesor de la reina Isabel II comentó: Ana es una mujer de deber y tradición. Si ella considera que es necesario un cambio, significa que la amenaza es mucho más grave de lo que vemos en la superficie. Mientras tanto, la reacción de Carlos fue descrita como una mezcla de dolor y furia. Un veterano empleado del palacio reveló: Carlos considera la lealtad como algo sagrado. Que su propia hermana cuestione su posición es una herida casi insoportable. Camilla, según diversas fuentes, no pudo ocultar su enfado. Se quejó amargamente de que ha luchado en silencio durante demasiado tiempo y que todos sus esfuerzos están siendo despreciados por viejas historias resucitadas. No obstante, a pesar de las tensiones internas, las apariencias públicas se mantienen cuidadosamente controladas. No ha habido comunicados oficiales admitiendo ningún tipo de división. Las ceremonias siguen celebrándose, con sonrisas medidas y apretones de manos que ocultan profundas fracturas. Pero tras bastidores, la guerra por la legitimidad real arrecia. Un factor crucial que eleva aún más la temperatura del conflicto es el eterno debate sobre quién encarna verdaderamente el legado de Diana. A ojos del público, Kate, y solo Kate, está heredando silenciosamente ese manto sagrado. Su elegancia, su calidez y su conexión genuina con el pueblo evocan irresistiblemente a la Diana de los años 80. Mientras tanto, Camilla lucha, sin éxito, por liberarse de las sombras del pasado.
Esta contraposición ha puesto en jaque a los estrategas de comunicación de Buckingham. ¿Cómo proteger a Camilla sin sabotear el ascenso fulgurante de William y Kate? Un analista lo resumió así: si el palacio se inclina demasiado hacia Camilla, perderá a los jóvenes. Si respalda a William y Kate, admitirá implícitamente que el actual reinado ha fracasado. En medio de esta encrucijada, la princesa Ana parece estar animando a William a afirmarse más, no solo entre bastidores, sino en el escenario global. Una fuente cercana aseguró: Ana le dijo claramente a William, el tiempo apremia. Debes estar listo para liderar, no solo para simbolizar. Y los primeros signos ya son visibles. Recientemente, William ha protagonizado giras internacionales claves sin la presencia de su padre. Sus discursos han adoptado un tono más estadista, dejando atrás el mero protocolo ceremonial. Paralelamente, Kate ha multiplicado sus apariciones públicas en actos de alto perfil, muchos de ellos tradicionalmente reservados a la reina o al monarca, consolidándose como la nueva cara visible de la monarquía. Un analista político británico concluyó: estamos presenciando un cambio de poder silencioso dentro de la Casa Real. Sin anuncios formales, sin fanfarrias, pero el centro de gravedad ya se está desplazando hacia William y Kate. Sin embargo, todo este proceso no puede ocultar una verdad incómoda: el Palacio de Buckingham está resquebrajándose desde dentro. La ciudadanía británica, antaño silenciosamente leal, ahora empieza a hacerse preguntas profundas: ¿puede la monarquía seguir justificando su existencia en pleno siglo XXI? ¿Tienen cabida los valores arcaicos en un mundo en transformación vertiginosa? Y quizás lo más doloroso: ¿son Carlos y Camilla realmente los líderes que el nuevo tiempo exige? En medio de tantas interrogantes, hay algo que permanece inalterable: la llama de Diana, esa llama indomable, sigue ardiendo. Y amenaza con consumir los sueños que Carlos y Camilla han intentado construir durante más de medio siglo. Mientras las tormentas internas aún no se disipaban en el Palacio de Buckingham, una nueva revelación explosiva volvió a agitar las aguas, como si alguien deliberadamente quisiera agitar el lago ya en ebullición. Esta vez, el epicentro no era solo Camilla o William, sino que apuntaba directamente al núcleo mismo de la monarquía: la sangre real. Una antigua carta manuscrita, descubierta en los archivos personales del difunto duque de Gloucester, se convirtió inesperadamente en el centro de atención de académicos y medios de comunicación. El contenido de la carta, escrito con una caligrafía elegante, revelaba sospechas sobre la relación entre la familia Parker Bowles y ramas colaterales de la familia real Windsor durante la década de 1940. La profesora Ama Harrow, historiadora especializada en la monarquía, advirtió: si este documento se confirma como auténtico, planteará preguntas extremadamente serias sobre la legitimidad de varias relaciones dentro de la familia real actual. La carta hacía referencia a una figura apodada La Rosa, nombre que se cree alude a la madre de Camilla, y sugería que había mantenido una relación íntima con un miembro de alto rango de la familia Windsor, un hecho que nunca fue registrado oficialmente. De esa relación, según la carta, habría nacido un hijo en secreto, la mujer que el mundo llegaría a conocer como Camilla Parker Bowles. Si esta información es cierta, cambiaría por completo la percepción pública sobre la posición de Camilla en el sistema monárquico. Ya no sería solo una intrusa en la historia de amor de Carlos y Diana, sino también una portadora legítima de la sangre real, con todas las implicaciones que eso conlleva en términos de herencia, jerarquía y lazos de sangre. Inmediatamente, los medios internacionales estallaron. CNN, BBC, Sky News, todos informaron simultáneamente sobre el misterio genético de la reina Camilla, mientras analistas y expertos debatían ferozmente el significado de este descubrimiento. Algunos interpretaron que esto podría fortalecer la posición de Camilla, demostrando que su presencia en la familia real era, de algún modo, inevitable.
Pero otros señalaron que, si efectivamente existía un vínculo sanguíneo directo, el matrimonio entre Carlos y Camilla podría violar las estrictas normas contra la consanguinidad de la monarquía británica. Un experto en derecho real explicó: este asunto, si se explota políticamente, podría desencadenar la mayor crisis constitucional desde la abdicación de Eduardo VIII. Mientras tanto, dentro del Palacio de Buckingham, el pánico se apoderó de los pasillos. Se convocó una reunión de emergencia apenas se divulgó la existencia de la carta, con la participación de asesores jurídicos, comunicadores y expertos en historia real. Su misión: autenticar el documento y preparar estrategias para afrontar cualquier posible escenario. La tensión era tal que, según fuentes internas, algunos veteranos propusieron un sacrificio táctico: que Camilla se retirase temporalmente de la vida pública hasta que todo se aclarara. Pero Camilla, fiel a su carácter combativo, rechazó la idea de plano. Una fuente cercana a la reina comentó: Camilla declaró que ha luchado demasiado para llegar hasta aquí y que no se rendirá ahora por simples rumores infundados. El único que permaneció en un silencio absoluto fue el rey Carlos. Pero los expertos coinciden en que ese silencio está cargado de una angustia desgarradora. Si confirma la autenticidad de la carta, enfrentará consecuencias incalculables para su propio reinado. Pero si la niega y después se prueba su veracidad, el daño será aún más devastador. Mientras tanto, el príncipe William parece estar moviéndose con sigilo para aprovechar la situación. Se multiplicaron las apariciones públicas de William y Kate, se intensificaron las visitas oficiales a países de la Commonwealth y las campañas mediáticas resaltaron la imagen del nuevo relevo generacional, todo con el objetivo de consolidar su lugar en los corazones del pueblo británico. Un analista de comunicación resumió: William está trazando una línea clara entre su generación y las controversias del pasado. Ante los ojos del pueblo, él y Kate representan la continuidad limpia, libre de los oscuros secretos que acechan a la generación anterior. Pero tras las puertas cerradas de Buckingham, reina la incertidumbre. Un asesor de larga data confesó amargamente: estamos intentando apuntalar el castillo, pero sus cimientos ya están resquebrajándose. Y esta vez, puede que no tengamos tiempo para repararlo. A medida que las preguntas sobre linaje, legitimidad y el futuro del trono se vuelven más acuciantes, una verdad emerge con nitidez. El reinado de Carlos y Camilla podría no ser más que un breve paréntesis en la historia, una nota sombría antes de que la casa Windsor se vea obligada a pasar la antorcha a una generación completamente distinta. Y si eso sucede, aquella vieja carta y los secretos que reveló quedarán para siempre como la chispa que hizo temblar el trono más antiguo del mundo. Mientras la opinión pública aún no terminaba de asimilar las consecuencias del hallazgo de la carta secreta, una nueva explosión sacudió los cimientos de la familia real británica, empujándola a una crisis profunda como no se veía en décadas. Ya no se trataba de sospechas susurradas, ni de teorías conspirativas relegadas a los márgenes. Esta vez, un testigo de carne y hueso había emergido de las sombras, un exmiembro del equipo de seguridad de la familia real. Protegido por una orden temporal de anonimato, el hombre aceptó prestar declaración ante un grupo de abogados independientes, convocados en secreto por el príncipe William. Según fuentes cercanas, el testimonio contenía detalles concretos y verificables sobre lo que realmente ocurrió en los últimos años del matrimonio entre el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana. Las acusaciones que William apenas se atrevía a murmurar en sus peores pesadillas ahora amenazaban con convertirse en una acusación pública ante el mundo entero. De acuerdo con su testimonio, el guardaespaldas confirmó que en múltiples ocasiones Camilla organizaba encuentros secretos con Carlos mientras éste aún estaba casado legalmente con Diana. No solo eso, Camilla también habría manipulado a miembros internos de la corte para impulsar campañas mediáticas destinadas a dañar la imagen de Diana.
Otro detalle estremecedor, el testigo afirmó haber escuchado conversaciones en las que Camilla discutía con asistentes cercanos de Carlos estrategias para aislar a Diana de los eventos clave de la familia real. ¿El objetivo? Debilitar su imagen pública y convencer a Carlos de que Diana ya no era apta para su rol como princesa de Gales. Si estos detalles se confirman, la imagen pública de Camilla, ya de por sí frágil, colapsaría de manera irreversible. Y lo más preocupante, encendería una crisis moral en el corazón mismo de la monarquía. Cuando las filtraciones sobre el testimonio comenzaron a circular, el Palacio de Buckingham entró en estado de alerta máxima. Se convocó una reunión de emergencia que se prolongó durante 5 horas esa misma noche, con la participación de los asesores más cercanos a Carlos y Camilla. Según las fuentes, se discutieron 3 posibles estrategias. Primera, negarlo todo rotundamente y amenazar con acciones legales para silenciar al testigo. Segunda, negociar discretamente una compensación millonaria para que el testigo retirara su declaración. Tercera, admitir parcialmente algunos errores del pasado en un intento de apelar al perdón del público. Pero cada opción implicaba riesgos enormes. Negarlo todo podría empeorar la situación si surgían nuevas pruebas. Negociar en secreto corría el peligro de ser descubierto, aumentando la percepción de encubrimiento. Y admitir errores, en una monarquía cimentada en la sacralidad de la imagen, sería como dinamitar sus propios cimientos. Se filtró que Carlos estaba profundamente desgarrado. Su instinto como esposo le impulsaba a proteger a Camilla, la mujer por quien había luchado toda su vida. Pero su deber como monarca, como guardián de la institución, le exigía priorizar la supervivencia de la corona. En medio de este dilema imposible, se dice que fue el príncipe William quien ejerció la mayor presión. Una fuente reveló. William advirtió a su padre que si intentaban encubrir la verdad, renunciaría a todas sus obligaciones reales, devolvería sus títulos y viviría como Harry. Una amenaza que Carlos no podía ignorar. Porque William y Kate son hoy el frágil hilo que mantiene viva la fe pública en la monarquía. Su ausencia sería un golpe mortal. Mientras tanto, Camilla, en el epicentro de la tormenta, mantenía una postura desafiante. Afirmó ante su círculo íntimo. Me han culpado toda la vida. No voy a inclinar la cabeza ahora para disculparme por cosas que todos hicieron, solo porque yo fui la última en quedar en pie. Pero su resistencia, esta vez, podría no ser suficiente. La prensa internacional comenzó a hablar de la nueva abdicación. Las mismas palabras que una vez describieron la tragedia de Eduardo VIII ahora resurgían, esta vez apuntando a Carlos III. En las calles, el descontento crecía. Las encuestas mostraban un desplome en el apoyo a Carlos y Camilla, mientras que William y Kate ascendían como la gran esperanza de renovación. Un analista resumió. Desde la muerte de Diana no se veía una oleada emocional tan poderosa. Y en medio de esa marea imparable, una pregunta escalofriante resonaba en los pasillos del poder. ¿Carlos se atrevería, si fuera necesario, a hacer lo que Eduardo VIII hizo por amor? ¿Abdicar? ¿Ceder el trono a la siguiente generación? ¿O resistiría hasta el final, enfrentándose a la furia de su tiempo? Nadie lo sabe todavía. Solo hay una certeza. La noche ha caído de verdad sobre los muros centenarios del Palacio de Buckingham. Y si el amanecer llega, será muy distinto a todo lo que la monarquía británica haya conocido antes. Mientras las tormentas internas aún sacuden los muros de Buckingham, un nuevo giro inesperado comenzó a gestarse en las sombras. No desde el palacio. No desde los asesores tradicionales. Sino desde quien siempre fue considerado el forastero de la familia real, el príncipe Harry. Desde la lejana California, donde él y Meghan Markle han construido una nueva vida, Harry ha dado un paso silencioso pero de enorme significado.
Contrató a un equipo de expertos en derecho y en historia de la monarquía para iniciar una investigación independiente sobre la muerte de la princesa Diana. Ya no se trataba de reproches velados. Ya no eran memorias cargadas de insinuaciones. Harry, ahora, actuaba. Fuentes cercanas revelaron que gastó cientos de miles de libras en reunir un equipo de investigadores que incluye abogados de renombre en derechos humanos y académicos especializados en desenterrar secretos históricos sellados. ¿El objetivo? Determinar si Diana fue realmente víctima de un trágico accidente o si existió una red oculta de intereses que la empujó hacia su destino fatal. La operación de Harry se lleva a cabo bajo el más estricto secreto. Incluso miembros clave de la familia real desconocen los detalles. Solo un círculo muy reducido de amigos íntimos está al tanto. Según filtraciones, el detonante final para que Harry emprendiera esta cruzada fue el testimonio filtrado del exguardaespaldas real, quien señaló a Camilla como una figura clave en el aislamiento y la presión psicológica ejercida sobre Diana en sus últimos años. En conversaciones privadas, Harry habría confesado: si existe al menos un 1% de posibilidad de que la muerte de mi madre no fuera un accidente, debo descubrir la verdad. Se lo debo. La investigación se centra en 4 frentes principales. Primero, reanalizar toda la documentación oficial de las investigaciones anteriores, apoyándose en expertos internacionales. Segundo, localizar a testigos que guardaron silencio por miedo o lealtad, pero que ahora podrían estar dispuestos a hablar. Tercero, rastrear bienes personales de Diana extraviados, cartas, diarios íntimos, grabaciones nunca reveladas. Y cuarto, examinar las conexiones oscuras entre figuras dentro de la familia real y medios de comunicación en los días previos y posteriores a su muerte. Una fuente confidencial explicó: Harry sabe que quizá nunca obtenga una prueba bomba irrefutable. Pero bastaría encontrar contradicciones, detalles olvidados, para reescribir la percepción pública de lo ocurrido. En Buckingham, el peligro se percibió de inmediato. Porque aunque la investigación de Harry no tenga carácter legal formal, su poder radica en la exposición mediática global, en un mundo que hoy clama más que nunca por la verdad. Una guerra silenciosa de comunicación comenzó. Los asesores tradicionales urgieron al rey Carlos a guardar absoluto silencio, para no avivar aún más las llamas. Pero dentro del palacio, reina la inquietud. Especialmente porque el verdadero riesgo no radica solo en lo que Harry pueda descubrir, sino en lo que ya ha reavivado en la conciencia colectiva. El recuerdo de Diana, símbolo eterno de humanidad y pureza, frente a los oscuros corredores del poder. Mientras tanto, Camilla activó su propio protocolo de defensa. Reforzó su equipo legal y de relaciones públicas y restringió al máximo sus apariciones públicas. Una fuente cercana confesó: Camilla sabe que aunque niegue todo, bastaría una nueva grieta para ser eternamente señalada como culpable. William, por su parte, quedó atrapado en un dilema doloroso. Por un lado, su deber de preservar la imagen de unidad de la monarquía. Por otro, el amor filial y el dolor nunca cicatrizado por la pérdida de su madre. Según reportes, William ha ordenado a sus asesores más fieles que sigan discretamente el avance de la investigación de Harry. Él también necesita saber. Aunque la verdad tenga el potencial de destruir el delicado equilibrio que aún sostiene la institución. La prensa internacional, como era de esperarse, no tardó en reaccionar. Titulares explosivos inundaron portadas. Harry declara la guerra por Diana. Los secretos oscuros de la realeza al borde de salir a la luz. El legado de la princesa del pueblo reabre heridas reales. La sociedad británica se divide. Unos alaban a Harry como el único que se atreve a enfrentar la verdad y honrar a su madre. Otros temen que reabrir viejas heridas pueda precipitar el colapso definitivo de la monarquía. Pero más allá de juicios, una cosa es segura.
Harry, con este movimiento, ha puesto la historia en movimiento. Ha obligado a una de las instituciones más antiguas del mundo a mirarse en el espejo y preguntarse: ¿cuántas verdades fueron enterradas? ¿Cuántas mentiras tejieron la fachada del honor? ¿Y podrá la luz de la justicia atravesar siglos de piedra y silencio? Un amigo cercano de Harry resumió en una entrevista anónima: Harry sabe que este camino le costará caro. Pero la única paz posible para él nace de una sola palabra: justicia para su madre. Sin importar el precio. Sin importar las amenazas. Incluso si debe enfrentarse a su propia sangre. Porque en ese momento, entre las tormentas del pasado y las sombras del presente, un hijo eligió defender el legado de su madre, no con títulos, sino con verdad. Y la historia aún no ha terminado. La historia que acabas de seguir no es simplemente una serie de secretos revelados tras las puertas cerradas de la familia real británica. Es también un recordatorio de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. En el mundo de las coronas, de los fastuosos rituales y de las sonrisas ensayadas, aún existen corazones heridos, dolores que jamás cicatrizaron. Y a veces, basta con que una sola persona se atreva a hacer preguntas, se atreva a enfrentarse a lo más doloroso, para hacer temblar todo un imperio. Si este viaje hacia la verdad y la justicia ha tocado tu corazón, comparte este video para que historias como esta puedan llegar aún más lejos. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y acompañarnos en la exploración de los rincones ocultos que aún permanecen tras los fríos muros de la realeza británica. Porque la verdad nunca se detiene.